Buenas tardes. Bien, entonces estábamos hablando sobre el espacio de isospin y teníamos una generalización que para dos núcleos puede llevarse a cabo para la cantidad también de nucleones eh, que tenga un núcleo, ¿verdad? Sin importar si es uno, dos o más. Eh, lo que notábamos era que eh, un estado cuántico iba a ser representado comúnmente como un vector o si no en una notación de bracket, pues tomando los números cuánticos asociados a estado. Así que si nosotros hablábamos de la tercera componente del isospin, debido a que era eh, un número cuántico que estaba relacionado con, en aquel caso del spin, con el momento angular intrínseco medido en una dirección, pues podía sumarse directamente. Ahora, con el caso de la variable total o la cantidad total, que en este caso sería el isospin total, a, a lo sumo podemos definir las posibilidades, o sea, las diversas posibilidades, y es el hecho de, bueno, poder describir un valor máximo, que sería cuando ambos nucleones se encuentran con su, de manera, mejor dicho, su número de isospin de manera paralela o antiparalelo, ¿verdad? Este sería el máximo, sería el mínimo. Pues el estado máximo requiere tres posibilidades, ¿verdad? Que desde menos t hasta t, ¿verdad? Teniendo saltos de un entero. Y el estado de igual a cero, pues es la única posibilidad, ¿verdad? No tiene más posibilidades. Lo cual nos deja cuatro posibilidades para la configuración nucleón-nucleón, ¿no? Dos nucleones, ¿sí? De cualquier tipo. Entonces, las tres posibilidades asociadas para el espacio, el isospin total igual 1 se le llama triplete, únicamente cambia la tercera componente. Cada tercera componente puede ser sumada, ¿verdad? Si pensáramos que es protón-protón, sería este caso, la tercera componente, que sería este de acá, simplemente se suma, no hay problema. O caso en donde se tenga neutrón-neutrón, también solo se sumaría, que sería este otro. Y el caso en donde tenemos protón-neutrón, que es el que estamos buscando a la larga, ¿no? Porque es el escenario eh, que se ha visto, ¿verdad? Es decir, si nosotros tenemos dos protones, básicamente lo que tendríamos es un núcleo de helio, pero el núcleo de helio 2 no es estable, tiene inestabilidad y el tipo de desintegración o de decaimiento es por emisión de protones. La configuración neutrón-neutrón no es posible, es prohibida. Y ya de por sí el neutrón solo es inestable. Por lo que de alguna manera estamos pensando
que es necesaria estructuración de una combinación entre protones y neutrones. Claro. El caso protón-neutrón sería el caso de el deuterón. No obstante, pues de manera general, esto no es conmutativo. En general no es conmutativo y hay diferencias entre escribir eh, el estado del protón combinado con el estado del neutrón o el estado del neutrón combinado con el estado del protón. Ahora bien, cuando nosotros tenemos eh, la combinación de estados, ¿verdad? Que sería cualquiera de estos dos escenarios, era necesario realizar un análisis de los armónicos esféricos, de la solución de la ecuación para armónicos esféricos y tener un análisis largo, amplio sobre la generalización de los números cuánticos. Y esto se complejizaba a medida se tomaba, eh, hablo, hablo de mecánica cuántica cuando se miraba el escenario del espacio, las características del spin, eh, ya que el isospin es una representación análoga a lo que ustedes ya aprendieron del spin. Entonces se complejizaba cuando se tomaba eh, la contribución del acoplamiento spin-órbita, cuando el número cuántico ya no solo era asociado al spin, sino que también eh, estas partículas estaban siendo caracterizadas en un potencial central. Esto era así, entonces era necesario considerar la componente orbital del momento angular. De tal manera que en realidad las soluciones a la ecuación de Schrödinger por armónicos esféricos nos devolvía una cierta cuestión de números cuánticos en donde se tenía en cuenta también el momento angular total. Ahora bien, si pensáramos en un caso simple en donde tenemos, por ejemplo, el estado de el protón con el estado del neutrón, la combinación, en principio se podría pensar que estos dos son libres y, y que van a formar un deuterón, por lo que tenemos una componente orbital nula y entonces el momento angular total será simplemente el del spin, ¿verdad? Si habláramos análogamente, ¿verdad? A lo del spin, aquí estaríamos hablando con el isospin porque estamos pensando en nucleones. Se podía resolver esas ecuaciones y tener ese análisis, digamos, eh, largo. Pues eso se debió haber visto en mecánica cuántica 2. Y los son representados en unas tablas que pueden ser utilizadas. Esas tablas, aquí he sacado solo lo que nos interesa, es una tabla sobre coeficientes de Clebsch, de Clebsch-Gordan. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Básicamente, este término de acá,
En nuestro caso, ¿verdad? Recuerden que esto se hizo para el spin, pero para el spin, y ahora estamos haciendo la analogía con el isospin. Este sería el I del primer, perdón, estamos usando T, ¿verdad? El momento, el isospin total para el protón, el isospin total para la segunda partícula, que en este caso es el neutrón, ¿verdad? Eh, y acá buscaríamos, estos de aquí serían los tercera componente, ¿verdad? La tercera componente, la combinación de la tercera componente del isospin para cada uno. Este sería el del primero y este sería el del segundo, y así sucesivamente. El, las cuatro combinaciones que tenemos, ¿verdad? Si los dos son un medio, en este caso sería protón-protón, básicamente lo que nos está diciendo en la configuración esta eh, de que la partícula es un medio y un medio, tanto para el protón y el neutrón van a tener en total un medio. La tercera componente va a cambiar como un medio o menos un medio. Este sería el caso de protón-protón, lo que nos dice que en realidad solo es posible, este de aquí sería el estado final, el estado final de la combinación. Estos son la tercera componente de, del isospin y el estado, posibles estados de la combinación de las dos partículas. Entonces, para el caso protón-protón, solo tenemos una única posibilidad y es que se tenga un estado de isospin total 1 con una tercera componente más 1, que es este escenario de acá. Este escenario de acá. Ese es el único posibilidad. Uno puede sacar esto de manera intuitiva. Lo que pasa es que cuando, por ejemplo, si ahora quisiéramos al deuterón agregarle otro neutrón, que sería el del tritio, ya vamos a ver que el deuterón es este, entonces deberíamos de escribir 0,0 más un neutrón más, que sería así, ¿verdad? Entonces deberíamos de buscar una tabla que sea 0 por un medio, ¿no? Y buscar el coeficiente que sea 0 menos un medio para ver eh, el caso de 0 menos un medio, que, cuáles son los posibles estados, ¿verdad? En fin, para el caso, fíjense que, bueno, este es el que dijimos, todo de neutrón-neutrón, que es el último, ¿verdad? Que tenemos menos un medio. Noten que también solo hay un único caso en donde el estado será 1 menos 1, ¿verdad? Que es este de aquí, 1 menos 1. Con un coeficiente, este de acá sería el coeficiente que, pues que no tiene cambios, ¿verdad? Que sería eh, el coeficiente que acompaña al estado, ¿verdad? Ahora, si nosotros tenemos el caso protón-neutrón, que es el que queremos analizar, sabemos que es un medio por un medio, pero la tercera componente es un medio y menos un medio. O sea, sería este de acá, este primero, un medio y menos un. Notamos que en realidad este tiene una combinación de dos estados, el estado 1,0 y el estado 0,0. Quiere decir que esto lo debemos escribir como eh, un medio. Esto tiene la característica de que hay que irle agregando una raíz cuadrada, ¿verdad? Solo es por notación, para no escribir tantas raíces, pero todo lleva una raíz cuadrada. Para el estado 1,0, que sería este de acá, este primero, y un medio positivo para el
escenario o para el estado y 0, 0. Ahora, ¿quién es este estado 1, 0 y 0, 0? Pues bueno, este es el caso máximo, ¿verdad? Donde tenemos eh, el protón y, bueno, tenemos el caso de un triplete con el isospin igual 1, que es el caso máximo, ¿verdad? Pero con sus fermiones o sus nucleones antiparalelos, desalineados. Y este es el caso en donde tenemos el escenario mínimo del isospin mínimo con el componente antiparalela también desalineado. Así que tenemos ya agregado eh, la configuración de que tendremos dos fermiones con isospin también antiparalelo. Se puede aplicar las condiciones del principio de exclusión de Pauli. Si tuviésemos el otro caso de eh, eh, de un, más bien, de un neutrón y un protón, noten que ahora es este de acá, esta línea de aquí, ¿verdad? Es la tercera componente del primero es este, la tercera componente del segundo, y resulta que también es una combinación de dos estados, ¿verdad? De dos estados, que sería entre raíz de 2, el estado 1, 0, y aquí es menos 1 raíz de 2, 0, 0. Bueno, uno puede escribir esto como una especie de combinación, ¿no? Y este que sea el estado PN y este NP. Y este NP. También, si se fijan, se puede hacer al revés, ¿verdad? Y eso es lo que estaría sucediendo acá. Si quisiéramos tener la única posibilidad del estado 1, 0, que es este de aquí, ¿verdad? Lo que necesitamos es considerar eh, una configuración protón-neutrón, ¿verdad? Protón-neutrón, que es este es P y este es N, y otra configuración protón, ¿verdad? Y la suma es de, bueno, y los dos coeficientes son positivos, que es este escenario. Para el otro caso, si quisiéramos saber a qué combinación corresponde el estado 0, 0, entonces necesitamos una combinación de protón-neutrón con un coeficiente 1/2 positivo, que es este de acá, y una configuración neutrón-protón con un coeficiente menos 1/2, que es este escenario, ¿verdad? Pues lo que notamos es que eh, acá estamos tomando en consideración la probabilidad de encontrar estas combinaciones, ¿verdad? Pues estas tres, resulta ser que estas tres son poco ligadas, son poco ligadas, poco ligadas. Y el deuterón en realidad es que es el escenario en donde eh, el spin total es mínimo, y es mínimo porque ambos son antiparalelos, son antiparalelos. Pero bueno,
Esto es lo que nace, nace de aquí. Si se quisiera agregar, por ejemplo, para el tritio, como habíamos dicho, deberíamos de tomar el estado de que es este, más el del neutrón. Volver a utilizar los coeficientes de Clebsch-Gordon para determinar los estados. Yo creo que acá solo para mostrar. O las posibilidades, ¿no? Las posibilidades. En este caso, deberíamos de tener el del tritio, perdón, el otro caso del deuterón, que sería 1, un medio este de acá. ¿Verdad? Lo que estamos diciendo es que básicamente esto puede ser o así o así. Para este caso, ¿verdad? Que tenemos la tabla de 1, un medio. Entonces deberíamos de tomar 1 por 1, el primer coeficiente es 0 y el segundo es menos 1. Que sería este de acá. El primero es 0 y el segundo es menos un medio, que es este de acá. ¿Verdad? Así que tenemos dos combinaciones con coeficientes de raíz de 2 tercios y 1 tercio en un estado de 3 medios menos un medio menos un medio. ¿Verdad? Básicamente. Ya tenemos dos posibilidades y así sucesivamente. Bien, y nada más. Esto es lo que había que decir sobre esto. ¿Alguna consulta hasta acá? No. Entonces, continuamos con el siguiente tema. Ya visto esto, queda, digamos, algo que es básicamente para que repasen y es sobre el momento cuadrupolar de los núcleos. Debe de ser de que cuando se tiene una configuración con cierto grado de simetría nuclear, ese momento cuadrupolar se vuelve cero, ¿no? Porque estaríamos diciendo que es casi una esfera. Pero si no es así, si la distribución eh, no es tan simétrica, sino que eh, tiene diferencias en simetría, decimos que más bien el núcleo puede tener características de deformación. Estas características de deformación tienen un impacto directo en los resultados experimentales y a nivel teórico tiene que ver con la forma en la que se van ubicando cada nucleón, la forma en la que cada nucleón se va ubicando en los estados, ¿verdad? En los estados nucleares. Pues de lo que hablábamos ayer era que el cuadrupolar va a estar asociado más que nada a eh, partículas con carga o distribuciones de carga eléctrica. Por lo que en principio mirarían la deformación de los núcleos en función de la cantidad de protones. Pero resulta que esto tiene correspondencia también con la cantidad de neutrones. Pues aquellos números que mencionábamos ayer
que discutíamos en la exposición, son núcleos que tienen alto grado de cuántica. Entonces se le llaman números mágicos. Estos núcleos poseen diferencias, ¿verdad? Diferencias claras, tal como se pudiera pensar respecto a los gases nobles, por ejemplo, en cuestiones de química, aquellos elementos con todas sus capas eh, electrónicas completas, ¿verdad? Tienen un comportamiento muy específico que discrepa mucho del comportamiento de los demás. Algo así, una analogía de ese tipo. Pues resulta que a nivel nuclear eso se sigue viendo y se sigue modelando alrededor de intentar reproducir las experimentaciones, ya sea de amplitud de scattering o, o medir las capacidades eh, de estos elementos específicamente, porque si tuviéramos una teoría que reproduzca los datos experimentales con cierta precisión para los núcleos con, con este comportamiento, entonces diríamos que es posible predecir para todos los demás, realizar una predicción para todos los demás. Entonces, hablamos de modelos nucleares. No vamos a tratar los modelos que son tan complejos. A medida se intenta tener mayor precisión, pues aparecen nuevas cosas. Eh, y esto, de todos modos, es para introducirlos en estos temas. Entonces, sucede que bueno, este es un gráfico de Z en función de, este es un mapa de radionucleidos o de nucleidos, ¿verdad? No solo de radionucleidos, sino de nucleidos en general. En donde se tienen todas las especies nuclídicas que han sido representadas. Hay otras que son una predicción, pero no han podido sintetizarse, por así decirlo. O no se tiene la tecnología específica para, podemos decir que para los primeros elementos, esto que está acá en negrito son los núcleos estables, no lo dice, acá dice que tiene tiempo de vida eh, en promedio o medio de 10 a 8 años. Cuando se le coloca un número tan grande, se considera que es estable en el tiempo. Pues, habría que esperar muchísimo para ver o para poder detectar que uno de estos elementos tenga alguna transición en específico. Para tiempos muy grandes se consideran estables, ¿no? Pues lo que podemos ver es que para los primeros nucleídos, básicamente esto es una línea recta. La línea recta eh, podríamos pensar que es Z igual a N, esta línea de acá, Z igual a N, pero por acá ya no es así. La línea de Z igual a N seguiría tal vez por aquí, por acá, y habría una diferencia que está a favor, más bien, de que aquellas estructuras del núcleo son más estables si se tiene una mayor cantidad de neutrones con respecto a la cantidad de protones. No obstante, pueden separar
este mapa se puede separar en regiones como para eh, dar algunas aproximaciones que funcionen solo dentro de esa región, como por ejemplo un núcleo con más de 100 nucleones o para materia orgánica, que serían unos pocos nucleones, hace aproximaciones locales, localizadas, por así decirlo. Si esta línea, si estos puntos que están aquí en negrita nos describen los núcleos estables, pues todos los demás tendrán cierto grado de inestabilidad. En este caso, digamos, la parte que está por arriba de los núcleos estables correspondería a un escenario en donde hay una mayor cantidad de neutrones con respecto a los protones. Y la de acá tendríamos perdón, al revés. Acá tendríamos una mayor cantidad de protones con respecto a los neutrones y aquí una mayor cantidad de neutrones con respecto a los protones. O sea, esta de aquí abajo. Eh, pues la inestabilidad de estos núcleos está asociada pues a ¿qué tiene más? En principio, ¿qué tiene más? Si tiene más neutrones o tiene más protones. Eh, si tiene más de uno, pues pueden ocurrir, por ejemplo, emisión de nucleones o podría ser que estos nucleones tengan alguna transición interna, ya sea por emisión de algunas partículas cargadas o absorción de partículas cargadas. Y también, si el núcleo es lo suficientemente grande eh, como para que el escenario lo permita, puede también tener fisión espontánea, puede producir fisión espontánea. Pero esto normalmente es descrito para núcleos con mayor número o un número grande de nucleones. Bien, por lo demás, aquí estaríamos hablando sobre, por ejemplo, esta línea que va acá entre 50 y 50Z, va para Z50, la línea horizontal sería el escenario de los eh, isótopos, la familia de isótopos donde el número atómico no cambia. Si trazáramos una línea por acá, por ejemplo, para n igual a 82, tenemos una familia de isótonos donde el número de neutrones no cambia. Si pasamos una diagonal donde convenientemente se tracen solo los eh, nucleídos con un número de iones específico, por ejemplo 100, tendríamos una familia de isóbaros, ¿verdad? Nada más. Entonces, la representación de las partículas, ustedes saben, y algunos de estos los han tratado, todos los han venido tratando desde física moderna en combinación con las clases de mecánica cuántica, son potenciales, modelos de potenciales que nos ayuden a describir mejor el comportamiento de las partículas. Ustedes han visto que a medida se cambia la forma del modelo para el potencial asociado al análisis que se le quiera dar a algunos tipos de partículas, también cambiará, tendrá una variación en los estados asociados a esa partícula. Son los posibles estados en los que podría estar esta partícula. Eh, por lo general se comenzaba analizando el potencial cuadrado, en el caso, un potencial infinito con una profundidad más bien acá
se le asociaba el valor de 0 y el infinito iba hacia arriba, ¿no? Pero mirábamos que en realidad la forma de aproximar el potencial cuadrado no era la mejor. Y entonces se comenzaban a analizar otros tipos. Por allá yo sé que analizaron por lo menos ¿verdad? El oscilador armónico. Y bueno, tuviéramos más potenciales exponenciales, el potencial de Saxon, el potencial gaussiano, en fin. Y el potencial de Yokawa, que fue el último que miramos, ¿verdad? La conclusión de esto es que a medida pues se cambia el potencial, también tenemos diferencias en los estados que describen estos potenciales, es decir, el llenado de los estados por las partículas no será el mismo, no será de la misma forma. Y, y esto era incluso si simplemente teníamos un potencial cuadrado así en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. Bueno, teníamos eh, cambios, ¿verdad?, sobre los valores de energía que estaban asociados al número cuántico principal. Para cuestiones nucleares, las teorías están, digamos, relacionadas o centradas en el estudio de modelos de potencial medio. Por lo general se utilizaban modelos de potencial medio, en donde eh, pensamos que tienen cierta simetría, para que sea simple, o relativamente simple. Pues una forma en la que se puede representar el llenado de estas partículas en los diferentes estados asociados al potencial, a un potencial en específico, similar a lo que miraban allá con eh, los electrones, sucederá algo similar acá, con la salvedad de que ahora no estamos tratando con una única partícula, no es solamente electrones, ahora más bien tenemos protones y neutrones. Que si pensamos que en realidad los neutrones y los protones son estados de una función de onda, posibles estados de una función de onda, al que nosotros le llamábamos nucleón, nada más, el estado del nucleón, entonces deberemos de eh, tener en cuenta que cada estado ahora, si siguen siendo fermiones y por ejemplo para el estado base solo se ocupa, o sea, el estado ocupado por dos fermiones con espines antiparalelos, entonces ahora se duplica la cantidad de partículas que pueden existir en ese estado, se duplica, porque ahora podemos tener dos protones y dos neutrones. Y eso es básicamente lo que se intenta representar en este esquema. Se tiene el potencial, ¿verdad?, en la forma del potencial, y estas líneas serían los estados. Entonces ese estado en realidad puede formar, puede ser llenado por una cantidad de protones y una cantidad de neutrones. Si lo pensamos de esta forma, en donde cada estado puede una combinación de pares de protones y pares de neutrones, eh, en un sentido cuántico lo que está sucediendo es que como
los protones y los neutrones son posibles estados de una función de onda, y la función de onda es la de los... Y la tendencia entonces de estos nucleones será a ocupar el estado de mínima energía, pues la tendencia natural es no rellenar, si se tiene un exceso de protones, no rellenar los estados con los protones nada más, sino que lo que sucede es el nucleón, que aquí se sabe que es un protón, perdón, aquí lo tengo al revés, ¿verdad? Este es neutrones, aquí lo tengo al revés. Este de acá es neutrones, este de aquí protones. Entonces, en este caso, los neutrones, que de cualquier manera es un nucleón, ocupará el estado de mínima energía. Si la especie es de neutrones, pues simplemente hace el cambio, ¿verdad?, en el espacio de isospin para ocupar el estado de energía. Recordemos que de todos modos, eh, la diferencia en el espacio de isospin entre un protón y un neutrón era una rotación de 180 grados, es decir, nosotros teníamos que el protón, recapitulando, ¿verdad?, solo para que no se pierda la perspectiva, es una rotación de 180 grados para la tercera componente de... ¿verdad? Básicamente, esta es la analogía tal vez, o la imagen gráfica que podemos hacer en nuestras mentes, ¿verdad? Con un giro de 180 grados para la tercera componente del isospin. En el espacio de isospin, un protón pasa a ser un neutrón, o un neutrón pasa a ser un protón, ¿verdad? Eh, pues noten que es bastante, entiende estas cuestiones de isospin, bastante simple pensar o tener esta representación de que no habrá una estructura nuclear con un exceso de protones o con un exceso de neutrones, porque a la larga lo que estamos analizando son nucleones. Nucleones serán, se ubicarán, eh, digamos que ordenadamente, hasta, eh, hasta alcanzar pues una conformación de, de su, sí, de un comportamiento estable, ¿verdad? O de un estado de mínima energía, como es este el caso. Entonces, no se rellena solo con neutrones, sino que como es el nucleón, pasa a ser un protón, y spin. Aquí tendríamos, no hay ningún cambio, ¿verdad? No hay ningún cambio en la cantidad de nucleones. Antes teníamos 7 neutrones, pensando que esto se pueda, ¿verdad? Eh, y la forma en la que cambia, ustedes ya lo saben, eh, que en la realidad, para que un neutrón pase a ser un protón, es necesaria la emisión de un electrón y un antineutrino electrónico, en cuyo caso tendríamos un núcleo de hidrógeno 7. Pues nuevamente, ¿verdad? Tenemos un exceso de neutrones, otro neutrón puede pasar a un estado de menor energía, pero para eso necesita un, eh, un giro en el espacio de isospin, un cambio en el espacio de isospin, para que pase a ser un protón con la emisión de un electrón y un antineutrino electrónico. En ese caso tendríamos un helio 7. Seguimos teniendo nucleones en estados de energía superiores que pueden ubicarse en estados de menor energía. En este caso, o volviendo a hacer lo mismo con el mismo proceso, eh, tendríamos un núcleo de litio 7.
Ahora, esto podría pensarse que ya es un estado para el núcleo de mínima energía, un estado estable, porque en realidad ya no hay valores de, o mejor dicho, estados de menor energía. Si nosotros tomáramos el otro escenario en donde tenemos el boro 7, pues lo que tenemos es un exceso de protones y entonces el protón pasar a ocupar un estado de menor energía, pero la emisión la emisión de partículas necesaria es de un positrón y un neutrino electrónico, ¿verdad? Y pasaría a ser un núcleo de beridio 7. Ahora, la naturaleza intercambiable que nosotros habíamos mencionado, simplemente si no tuviéramos la influencia de las interacciones colombianas, entonces, en principio podríamos pensar que este neutrón puede pasar a, a ocupar el mismo estado, ¿verdad? Pero siendo un protón. Esto tiene algunos problemas, ¿verdad? En realidad tiene algunos problemas si pensamos que el neutrón puede cambiar hacia el protón o si el protón cambia hacia el mismo estado pero con un cambio en su spin. Lo que tendríamos es básicamente eso que habíamos mencionado de los núcleos espejo, un litio 7, un berilio 7, solo que el litio tiene 3 protones, tiene 4 protones, así que tampoco podemos obviar tan, tan a la ligera la interacción colombiana. Otra cosa que nosotros podemos ver es que la energía necesaria, y es más que nada es el problema que tiene, ¿verdad? Cuestiones de energía. La energía necesaria para que eh, se haga una transición entre un neutrón y un protón, que serían los casos de arriba, ¿verdad? Sería esto, y el antineutrino electrónico, pues básicamente estaría relacionada con la forma en la que hemos visto, ¿verdad? La masa en reposo de cada una de las partículas, más una energía de la reacción. Si pensamos que todo está en reposo y que el neutrino en realidad se lleva toda la energía posible, ¿verdad? Eh, de tal manera que solo tengamos la contribución de energía en reposo, pues la energía mínima necesaria para que esto suceda es de 0.78 MeV. Y en, en contraposición al escenario en donde más bien un protón debe de pasar a ser un neutrón, en este caso esto con la emisión de un positrón y un neutrino electrónico. Que más bien la energía mínima para que esto suceda es de 1.80 MeV. Es mayor, ¿verdad? Es mayor la energía que se necesita para que espontáneamente el boro 7 pase a ser berilio 7. No obstante, es menor la energía que se necesita para que el helio 7, por ejemplo, pase a ser litio 7. Y esto tiene que ver con esas cuestiones de masa, ¿verdad? En realidad el neutrón tiene mayor masa, por este decaimiento o esta transición puede ser posible. Y tenemos el caso contrario, en donde más bien la masa del protón es menor que el electrón y necesita algo más. Bueno, algo más. Pues esta naturaleza intercambiable tiene, como les digo, sus problemitas y es más que nada los problemitas de energía. Pues tenemos que tanto el litio 7, que tiene 3 protones, y el berilio 4, deben considerarse núcleos espejo. Pero la diferencia de energía, específicamente la energía de ligadura,
que tienen estos núcleos son distintas, no son las mismas. Así que si pensáramos que este esquema está a escala, pues del helio 7 pasamos al litio 7, del boro 7 pasamos al berilio 7, y la única posibilidad natural y espontánea que puede darse es que el berilio 7 pase, pero todo, ¿verdad? Como un núcleo, pase a un estado de menor energía que es el del litio 7, por lo cual consideraríamos que este más bien es el estado estable. No sucedería al revés, ¿verdad? Al revés podría suceder si tenemos la absorción de alguna energía. La emisión de partículas, sino la absorción de partículas. En este caso, ¿verdad? Vemos que este escenario es mucho más probable, ¿verdad? Porque el berilio 7 está en un estado de energía un poco más alto que el de litio 7. No obstante, el de litio 7 puede suceder algún proceso de captura electrónica, ¿verdad? Nosotros podríamos tener captura electrónica para que este litio 7 pase a ser berilio 7, ¿verdad? Así que ambos son posibles, eso es la característica que tienen los núcleos espejo, pero hay que tomarlo con pinzas de cualquier manera, ¿verdad? Recuerden que eh, pues podemos indagar todo lo que queramos, ¿verdad? Pero la experimentación en física nuclear, la experimentación es lo que manda. La experimentación es lo que le pone el alto a todas las teorías descritas. Bien. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, alguna consulta? Bueno, si no hay preguntas, entonces continuamos mañana. Gracias, Lick. Bueno, pasen feliz noche. Feliz noche. Nos vemos, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.